York. Qué mejor forma de comunicación, opción, New York. Regresamos aquí con mucho más de esta tu revista Opción New York. Y bueno, acompañada de Roberto García y de Naye Rodríguez, están acá conmigo en el estudio. Tenemos ahora, Naye y Robert, a un invitado muy especial que se está conectando con nosotros desde la República Dominicana. Y bueno, un profesor muy conocido allá y que también trabaja en la Universidad de la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es el maestro de comunicación social, el maestro Raúl Hernández, que se une con nosotros, y vamos a darle la bienvenida con un aplauso. Profe de nosotros tres, que nos graduamos del diplomado de post-COVID-19. Bienvenido. Bienvenido, profesor. Un placer. Gracias, Caroline. Saludos para Naye también Rodríguez, a Roberto Rodríguez. Bueno, Roberto García. Está bien. Estamos mezclando los apellidos. Roberto de Rodríguez. De Rodríguez. Eduardo de Rodríguez. Ya me casó con Naye. Un saludo muy especial desde el Caribe caluroso. Yo sé que ustedes están todavía con el frío por allá, pero estamos aquí con mucho placer de compartir en pantalla en esta opción de Nueva York, en este programa tan interesante que ustedes hacen y lo hacen bastante dinámico. Así que estoy aquí a las órdenes y muchísimas gracias por tenerme aquí en su programa. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar ahí compartiendo con nosotros, y vamos a conocer más a detalle qué es lo que usted hace, porque si me pongo a mencionar todas las profesiones que usted tiene titulada, no me alcanza el tiempo, se me va el programa completamente, sí. Pero veo que usted se encarga mucho, es graduado con honores de la maestría en gestión de proyectos de la universidad en Canadá, entre otras profesiones más que usted desarrolla, pero esa es una de las principales que usted hace. Coménteme ahí en un minuto. ¿Un minuto? Su vida. En un minuto, sí, claro, resumido, a un minuto, de todas las profesiones que usted se ha encargado todos estos años, porque solamente se ha dedicado a estudiar. Bueno, básicamente, gracias, Caroline. Yo estuve en Nueva York en mis años de juventud. Cuando llegué en los años 80, fue el boom de la informática. Entonces me tocó estudiar Information System Management. Estudié en Boston Community College, que fue primero Data Processing, que era la carrera técnica que se estudiaba en esos años, donde tuve un asociado, y desde ahí pasé a estudiar esa carrera de Information Systems Management, que es en Lehman College. Después que cursé ese bachelor en esa universidad, regresé a República Dominicana, Caroline, en 1996, después de haber vivido durante más de una década en la ciudad de Nueva York, donde tuve 2 hijos, hice familia en ese momento ya. Vine aquí, estudié comunicación social, mención periodismo. Entonces tuve alrededor de 12 años, 12 años, estudiando 3 maestrías. Una fue en ingeniería de software, mención inicial. Otra que hice fue en comunicación multimedia, y esa que tú mencionas, que fue la más reciente, es una maestría en gestión de proyectos con la Universidad de Quebec, o Ottawa, en Canadá. Entonces, algunos diplomados, tú sabes que hay que mantenerse actualizado, cursos y actividades académicas como conferencias, seminarios. Por ejemplo, yo estuve en el Banco Mundial en la ciudad de Washington, hice una capacitación en sistemas de pensiones, que fue para mí una experiencia muy gratificante, porque tuve la oportunidad de conocer actuarios. Actuarios es una profesión muy especializada en lo que tiene que ver con sistemas de pensiones, porque fui director de planificación estratégica de la Superintendencia de Pensiones aquí en el país, y en esta capacitación, repito, tuve la oportunidad, Caroline, Roberto y Naye, de tener un contacto con personas de todo el mundo. Ahí conocí gente de África, Kazajistán, por ejemplo, que es una provincia, pero un estado que fue provincia de la antigua Unión Soviética, gente de Egipto, del mundo entero, y fue realmente una experiencia muy, pero muy gratificante. Lo que pasa es que a nivel del estado, yo tengo experiencia, 22 años,
trabajando como director de planificación estratégica, planificación y desarrollo en varias áreas del gobierno. Y entonces eso me dio la oportunidad de tener una visión de conjunto del Estado. Para que ustedes tengan una idea, trabajé en la ONSA, que es el sistema de autobuses, que provee un servicio tanto en Santiago como en la capital, San Francisco de Macorís, y en otras demarcaciones del país. Trabajé en pasaportes de esa institución, fui director general. Me tocó, por ejemplo, crear el departamento VIP, fueron de las ejecutorias que tuve en esa institución, y en otras, por ejemplo, como el Banco Nacional de la Vivienda y otras entidades del sector público. Wow, muchas gracias. Vamos a pasar con Naye. Vamos a darle la palabra a las damas primero y después paso No, pero sí, contigo. Roberto. No. Yo me emociono escuchar al profesor porque es una persona que ha demostrado que la posición que ocupa en la UAS se la ha ganado y tiene la experiencia y la capacitación de sobra. Yo soy más que bendecida de decir que fui su alumna. Profe, yo sé que usted desarrolla un proyecto que tiene que ver con la donación de sangre en República Dominicana. Yo quiero que usted me hable un poquito más sobre eso. Sí, gracias, Naye. Es una pregunta muy interesante, Roberto, Caroline, los amigos que están siguiendo a este programa de Ozón de Nueva York. Yo quiero decirles, ante la pregunta que me hace Naye, que me gustaría que ustedes asuman diríamos, es un legado de un grupo de personas que hacemos una especie de entrenamiento para la vida. Y yo lo recomiendo, fue una experiencia inolvidable para mí. Y nosotros en ese proceso, en un programa de liderazgo, debemos asumir un compromiso de cara a la sociedad, y eso es lo que se llama un legado. En ese sentido, Naye, ante tu pregunta, creamos una fundación que se dedica a promover la donación de sangre en la República Dominicana. Roberto, es importante que los amigos de sepan que en nuestro país apenas el 0.1%, oigan bien, Roberto, ustedes lo bellas damas, O sea, ni siquiera llega a un 1%. para que la gente lo entienda, de cada 200 personas, uno dona. Uno dona sangre en República Dominicana, pero con el agravante de que no lo hace de manera voluntaria. El 80% del 0.1, una décima de un punto, de 1%, lo hace, pero no de manera voluntaria de un 80%. Carolyn, ¿por qué lo hace? Bueno, porque ocurre un accidente, una situación, Una emergencia. de salud. Alguien tiene que ser intervenido quirúrgicamente, un compañero de trabajo se ve en una situación que necesita sangre, un amigo en el barrio, y entonces las personas acuden al llamado para la donación de sangre. Eso significa que no son voluntarios. Roberto, si son voluntarios, deberían hacerlo no porque surja un evento de salud, un accidente, sino que de manera regular la persona vaya a un banco de sangre a donar sangre. Señores, la Cruz Roja Internacional define Caroline a un donante de sangre como un héroe. Es importante que ustedes sepan que de una sangre se derivan 14 productos de ella, plasma, una serie de productos que se derivan de la sangre. Donar sangre es un acto de amor. Y la sangre, nadie, Roberto, nadie ha producido un sintético, un sustituto de la sangre. Y algo importante que la gente tiene que saber, Naye, es que cuando tú donas sangre, eso te ayuda a estimular tu médula ósea. Y Roberto, tú repones esa punta de sangre que tú donas tomando agua. Así de Así fácil. de fácil. Hay que Tomar concientizar agua, más a la población. El mismo organismo, Naye, se estimula la médula ósea y produce sangre. Hay muchos mitos, Caroline, que las mujeres no pueden donar sangre, eso es mentira. Que si tú te haces un tatuaje no puedes donar sangre, también eso es mentira. Y si usted hay tiene muchos anemia, tabúes. puede donar sangre también. Gente que son falsémicos. Si usted tiene, por ejemplo, células falciformes, falsémicos, o tiene anemia. No, puede ahí donar. ya hay una condición biológica de la persona que no le permite, pero lo que quiero decir es que hay mitos, por ejemplo, como ese, de que, por ejemplo, Caroline, que te acompaña en el programa Naye, por la condición de mujer no pueden donar.
y eso es totalmente cierto. O las Y lo que personas más- que toman y lo que alcohol le gusta la o cerveza. usan drogas. No, una persona toma alcohol, bien, pero el problema es que cuando tú vas a donar sangre, tú tienes que durar por lo menos unas cantidad de horas que en el banco de sangre te lo advierten. Te dicen, Prácticamente ¿cuándo fue la 72 última vez horas. que usted tomó Prácticamente alcohol? 72 Por horas ejemplo, son. sí, antes, entonces si tú tomaste cerveza, qué sé yo, un licor, un alcohol en el Que el fin de cuerpo esté semana, libre. y entonces ya el martes de la semana siguiente ya tú no has tomado una gota de alcohol, tú estás en condiciones de donar sangre. Y una de las cosas que tenemos que recalcar aquí ya es que nosotros tres nos graduamos en el diplomado post-COVID-19. Entonces, gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UATS, Y al profesor que tuvo el paciencia con profesor que nosotros. tuvo muchísima paciencia en aguantar, porque la verdad que somos jóvenes y aún jóvenes que no conocían muy bien las tecnologías, los nuevos medios de comunicación y adaptándonos a lo que es esta temporada post-COVID. Y bueno, yo quiero ahí mismo preguntarle, profe, ¿por qué el post-COVID-19? Yo quiero que usted lo detalle mejor porque usted es la mejor persona para hablar más sobre ese curso que se llevó a cabo de ese diplomado. Sí, gracias, Caroline. En este diplomado, ustedes tres participaron y que tuve la oportunidad, gracias a Dios, de contactarlos, conocerlos. En este proceso de capacitación fue sobre periodismo post-COVID. Y me pareció muy interesante la oferta que se hizo, en el cual ustedes participaron y se graduaron en ese diplomado, porque estamos hablando de una perspectiva en el mediano y largo plazo de cómo el periodismo se está reorientando y ha estado influenciado, como todo lo que ocurrió en el mundo entero, porque recuerden que esto del COVID, de la pandemia, fue de golpe, fue algo que nos sorprendió a todos. La humanidad, el sistema general, no estaba preparada para una situación como esta, y como un elemento microscópico, algo tan pequeño, tan diminuto, que no lo podemos ver, puso al mundo de rodillas. Muchas muertes, millones de personas en todo el planeta han muerto. Toda esta situación, obviamente, Caroline, tuvo un efecto importante en el periodismo. Ustedes lo pueden ver en el contenido, ¿no?, del programa de este diplomado. Trabajamos con temas cruciales en esta era de la posverdad, por ejemplo, como la desinformación, elementos que han variado realmente el ejercicio del periodismo. Tenemos, por ejemplo, la verificación de datos. Ustedes saben que en esta era de la posverdad, de las llamadas falsas noticias, que algunos llaman así, fake news en inglés, pero hay teóricos de los estudiosos de la comunicación que entienden que no se debe llamar noticias falsas, sino informaciones falsas, porque si es una noticia, se supone que debe ser una información verídica, cierta. Es toda una discusión que ha habido. Y ustedes pudieron entender en el proceso de este diplomado cómo hay tendencias ahora de nuevos modelos de comunicación, cómo la tecnología se ha incorporado en fortalecer el ejercicio del periodismo a nivel mundial, y esas tendencias, esos cambios que han tenido lugar en el periodismo, lo podemos ver en el caso del COVID. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando pusimos en las clases esa famosa primera plana del periódico de New York Times, provocando sensibilizar, humanizar las estadísticas y no decir simplemente que miles en ese momento, que eran más de 100.000 personas, habían fallecido como resultado del COVID, del contagio de esta enfermedad a través de este virus, ¿no? Y posteriormente pasó a millones de personas. Pero ustedes recuerdan esa primera plana donde se mostraron las primeras 6.000 víctimas, pero no aparecía un simple nombre, sino que decía fulano de tal, que era, por ejemplo, diseñador de modas y murió a la edad de 52 años, o la chica que era enfermera y tenía apenas 24 años y se llamaba fulana de tal. Creo que eso es un aporte muy importante del New York Times en ese momento. Y por ejemplo, en la tendencia del COVID resultó algo inesperado, y es que un periódico como el New York Times tuvo éxito a pesar de la crisis, porque entonces, en vez de depender de la publicidad, aumentaron en millones la cantidad de suscripciones
entiéndase, Caroline, personas que comenzaron a consumir, se suscribieron al periódico pero vía internet, eso aumentó de manera dramática la cantidad de suscriptores y resulta que ya el periódico New York Times, Roberto Nagy, no depende de la publicidad, sino de las suscripciones. Esto también tuvo un impacto en el The Washington Post y en otros periódicos a nivel mundial, y por eso se habla de post-COVID, cómo el periodismo, ante estos cambios que ocurrieron, se presentan nuevas tendencias, una nueva mirada del ejercicio profesional del periodismo en una etapa post-COVID. Y recordemos la advertencia que hizo Bill Gates. No será, Roberto, la única pandemia. Bill Gates dice que habrá en el futuro inmediato, ojalá eso no ocurra nunca, pero él prevé que van a surgir nuevas pandemias, nuevos virus, y esto nos coloca en una situación muy difícil en lo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Recuerden ustedes que el personal médico, médicos, enfermeras en los hospitales estaban enfrentando todo este gran peligro que representó el COVID. Por ahí estaban los reporteros, ahí estaban las personas que ejercían el periodismo para informar y orientar a la sociedad, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y hubo muchos periodistas, Carmen, que perdieron sus vidas en ese proceso, al igual que muchos de los médicos y del personal que trabajaba en los hospitales. Ya le perdimos el miedo al COVID, pero recordemos que hace 2 años salíamos vestidos como una especie de astronauta a las calles con todo el temor que esto generaba. Es decir, que el periodismo, ante la pregunta que tú me haces, Carmen, ha cambiado, y el periodismo post-COVID es para que ustedes como comunicadores sepan realmente de los cambios que tienen ahora o han tenido lugar en el ejercicio de una profesión que García Márquez la llamó como el mejor oficio del mundo. Profesor, ya metiéndonos un poco de agua un chin más profunda, algo que sucedió en Dominicana en los últimos días fue la metida de pata, digamos, del relacionador público de la Policía Nacional, cuando tratando de explicar un hecho dio varias versiones, en menos de 72 horas cambió como 3 o 4 la versión. ¿Qué recomendación usted como experto en comunicación y técnicas de manejo de crisis recomienda a la policía para que hechos como ese no se den? O sea, que la gente tenga un poco más de confianza en lo que el que se supone que dice lo que está pasando, diga lo que es. Mira, esa pregunta que tú haces, Roberto, muy interesante, y nos remite en el campo de las relaciones públicas. Caroline Nagy nos remite a la ley o regla de oro, más bien, de las relaciones públicas. Roberto, hablar la verdad. Ivy Lee, ustedes saben que Ivy Lee es el padre de las relaciones públicas en Estados Unidos, junto con Edward Bernays. Ivy Lee fue contratado por una empresa minera en los Estados Unidos, donde hubo muertes, condiciones infrahumanas en que esos mineros trabajaban en esas minas en esos años. Estamos hablando del siglo pasado, y ustedes saben que las condiciones en las minas no son mínimamente parecidas a lo que ocurre en el mundo de hoy. ¿Qué planteó Ivy Lee a quienes los contrataron en ese momento? Roberto le dijo que él tenía que trabajar sobre la base de la verdad. Había que hablarle a la sociedad norteamericana la verdad. En otras palabras, si ocurrió un accidente o una situación que ponía en riesgo la vida o cobraba vida de mineros, Caroline, entonces la empresa tenía que asumir esto basándose en la verdad. ¿Qué pasó con el relacionista público de la Policía Nacional? Es un problema que tenemos en República Dominicana y en muchos países. Personas que no tienen el perfil, no cumplen con el perfil profesional para ocupar una posición, vienen los jefes, lo colocan en una posición tan sensible como esta, y lamentablemente esta persona demuestra una incapacidad, una ignorancia número uno de esa regla de oro, Roberto, porque le habló, le faltó a la verdad ante la sociedad dominicana. Como tú bien has dicho, dijo versiones que no se correspondían con la verdad, y ha aflorado ahora, Caroline, una serie de videos, de testimonios, de situaciones que ponen en entredicho la palabra de esta persona. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con la Policía Nacional? Que está obligada a manejar la situación de otra manera, tiene que aplicar un protocolo de comunicación de crisis
con una vocería definida, con un rol que debe establecerse de acuerdo a un protocolo. Recordemos que esta persona, incluso Roberto, no es el director de Relaciones Públicas, es el oficial, el vocero de la inspector policía general de la policía. Entonces yo te pregunto, si hay un relacionista público, ¿por qué razón este señor que ocupa una posición diferente tiene que hacer las funciones de relacionista público? Eso es un problema que tenemos en República Dominicana, donde no se definen los roles, y en este caso notamos una ausencia, Roberto, de un manual de comunicación de crisis, de establecer una vocería en situaciones como esta, y pone en riesgo la credibilidad de la policía. Y hoy en día, lamentablemente, la Policía Nacional tiene su imagen muy afectada. La población está desconfiando de la policía y le va a tocar mucho trabajo a esa institución ganar de nuevo la confianza de la ciudadanía. Bueno, profe, y usted que vive en República Dominicana, tiene voz y voto con mayor fuerza para decir eso, porque con los últimos casos que hemos escuchado de la policía, es inaudito el comportamiento y lo que pasa con la gente que nos debe proteger a nosotros. Ahora, yo sé que usted tiene mucho tiempo trabajando en la UAS, que usted ha participado y ha visto pasar todas las etapas de la UAS, de las huelgas, de los enfrentamientos con los estudiantes. ¿Usted me puede contar una anécdota que le haya pasado en una huelga de la UAS? Cuando La usted UAS va por 500 años, espérate. Bueno, Que hay mucha de UAS. la cuenta. ¿Usted se ha metido a tirar piedra con los muchachos de la UAS, profe? No, yo tuve, mira, en el caso mío, Nayi, recuerda que yo llegué a Nueva York, como dije al principio, en la década de los 80. De hecho, llegué a Nueva York el 21 de enero de 1964 y era muy joven en esos años y apenas hice lo que llamaban en la UAS el colegio universitario, un primer semestre. Roberto, no sé si alguien me ha informado a ustedes, pero en la UAS había lo que se llamaba el colegio universitario, que se dividía en 2 semestres. Le llamaban 011 y 012, que éramos los llamados pinos nuevos, los verdecitos que llegábamos de los colegios, de los liceos y entrábamos a la universidad, nos tomaban el pelo, Roberto, uno pedía información de dónde estaba un edificio, Caroline, y los muchachos que ya tenían más tiempo relajaban a los pinos nuevos, ¿no? Y te decían, mira, ese edificio está para allá, para la zona sur, y era totalmente incierto, ¿no? Y ponían a la gente a dar vuelta. Era parte, ¿no?, de la cultura. la iniciación. Sí, porque tú eras nuevo, eras un desconocedor, entonces los que ya tenían un tiempo se mofaban, se reían. Ahora la gente le llama eso bullying, venían y te decían y te desorientaban. En esos años, en los 80, como dice Nayi, él se tiraba piedra, había muchísimas situaciones que inclusive llevaron a enfrentamientos, como tú dices, Nayi, entre la policía y estudiantes. Yo tuve la suerte que solamente hice 011 en esos años, apenas un semestre, que fue tranquilo, y llegué a la ciudad de Nueva York. Cuando regresé, en el año 96, que estudié periodismo en la Escuela de Comunicación Social, realmente no hubo muchas situaciones que lamentar, salvo algunos conatos en algunos momentos. Y hay algo curioso, Roberto, que se da en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por lo menos en la sede. Caroline, el campus es bastante grande. Y a veces, Nayi, en un punto, Roberto, habían problemas así, de tirando piedras a los muchachos, y tú estabas en otro punto dentro del campus, Nayi. Nadie se daba cuenta. Era interesante eso, porque tú estás en prácticamente lo que se llama la ciudad universitaria, Roberto, y por ejemplo, tú estabas en una facultad, la gente le avisaba a uno, miren, hay problemas, la gente decía, hay una huelga, porque la gente decía huelga a lo que era un conflicto, ¿no? Entre los jóvenes se apostaban en un lugar en la universidad y comenzaban a lanzarle piedras a la policía. Y a veces, Roberto, tú estabas en la Facultad de Humanidades, ese que ocurría en lo que llaman Nueva Unidad, donde está una dependencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas, y como tú estabas tan lejos de esa zona, ni cuenta te dabas. Eso ocurría en la Universidad Nayi. Bueno,
Toda una anécdota, como decir, recordar es vivir. Pero, profe, una de las cosas que vemos en las noticias es que se ve mucho lo que se presentan los crímenes, los asaltos en sí, todo es negativo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros para traer esperanza al comunicar, al informar a nuestros televidentes? Bueno, yo pienso que ustedes juegan un rol importantísimo, además de informar al público que sigue este programa, Caroline. Ustedes pueden motivar, incluso yo creo que sería conveniente que el director de Relaciones Públicas de la Policía, ustedes lo puedan contactar, lo inviten para que pueda comunicarse no solamente con ustedes, sino con los amigos televidentes que deciden Opción New York, y pueda entonces este funcionario importante de la policía escuchar las quejas, las situaciones allí que ocurren en la República Dominicana y que le llegan a ustedes. Ustedes tienen familiares, tienen amigos aquí en República Dominicana que le informan de situaciones que ocurren aquí, que acentúan esa inseguridad ciudadana que lamentablemente, yo recuerdo allí en mis años mozos, que uno caminaba por las calles de la ciudad y nunca sintió uno miedo, y había situaciones como la que se están viviendo en República Dominicana. Es lamentable, Roberto, lo que está Y aquí ocurriendo. también. Bueno, en Nueva York ya se están dando situaciones. Y un video de cómo en una joyería entraron unos jóvenes rompiendo todo. Es lamentable lo que está ocurriendo, no solamente en Nueva York, en República Dominicana y en otros países, pero entiendo que más que alarmar a la ciudadanía, yo creo que en los programas que ustedes producen sería importante orientar a la gente para que también tome acciones en su propia defensa. Roberto, veo muchos videos, como uno que vi hoy precisamente, de unos jóvenes jugando cartas en la calle, y entonces llegaron unos jovenzuelos y lo asaltaron en el aire. Estaban de espalda, con la cabeza para abajo, viendo un celular, y también la gente tiene que poner su parte. No solamente la policía debe cuidar a la ciudadanía, nadie, también cada quien debe tomar acciones para evitar situaciones que lo pongan en peligro. Yo veo mucha gente, Roberto, en las calles, que van con la cabeza para abajo, van chateando, pierden la perspectiva de su entorno, y eso, nadie, Caroline, te pone en riesgo. Es decir, también la ciudadanía tiene que poner de su parte. Correcto. Para evitar ser prácticamente un conejillo de India y ser una presa fácil por parte de estos jovenzuelos que andan en las calles asaltando a cada quien. Hay situaciones que se pueden evitar, Roberto, no que quiero significar. Claro que la policía tiene una responsabilidad, como dice nadie, pero al mismo tiempo a lo que yo apelo es a que la gente entienda que también tiene que cuidarse. ¿Usted es cristiano, de casualidad? Yo soy católico de formación. Católico. Mucha gente, yo tengo amigos que son cristianos evangélicos, soy cristiano, pero soy católico. Y como yo digo varón, estoy aquí en República Dominicana, los cristianos evangélicos le llaman, Roberto, a los varones, le dicen varón. Tengo amigos que siempre dicen, pero ¿usted es cristiano evangélico? No, yo soy católico, creo en la Iglesia Católica, tengo un líder en la Iglesia Católica que es el Papa Francisco. Creo, Roberto, Caroline Nagy, que el Papa Francisco es un gran líder, lo ha demostrado, un hombre sencillo, que hace cosas increíbles. Ese padre anda en un Toyota Río. A mí me cae bien ese. A mí me gusta Ese él, papa me sí. cae bien. A mí me cae bien Es ese un papa. papa que ha roto todos los esquemas. Caroline es el único papa que va a una de las iglesias que hay en Roma y él se siente en la última fila. El padre que está dando la misa no sabe que el papa está sentado ahí. O sea, es un papa muy especial que sintoniza realmente con la realidad que atraviesa el mundo. Es un gran líder mundial. Miren la cuenta de Twitter. Es solamente superado por esta chica, Caroline, como es las Kardashian, que son las que tienen más cantidad de seguidores en Instagram. O sea que el Papa va a tener que ponerse la pila. No, el Papa tiene millones de seguidores en Twitter. Es una de las figuras mundiales, Nagy, con más seguidores. Y es un Papa muy sencillo, Caroline. Es una persona que llega mucho. Y yo creo en el Papa. Yo sé que los cristianos evangélicos no creen en el Papa. Yo lo lamento mucho. Pero existe un solo Dios.
Hay muchas iglesias, muchas creencias, pero Roberto, existe un solo Dios y yo creo que realmente figuras como él hacen mucho, hacen muy bien por la sociedad a nivel mundial. Y algo bonito del Papa es que es americano, igual que nosotros, que es Latino. latino. Latino, sí. Pero Y eso sí, es muy de humilde, América. muy Es del humilde, primer Papa Papa pero... latino. Sí, Dice la sí. producción que termine usted con una oración la entrevista. Sí, mire, profe, Raúl Hernández, periodista que está aquí con nosotros. Mire, nosotros tenemos aquí una versión los lunes. Nos gusta iniciar la semana en manos de nuestro Señor Jesucristo y empezar una semana más amena, más conectada con nuestro Señor Jesús y que nos pueda ir bien, porque el que no está con Dios... Pórtate bien, Robert. Estoy hablando. Roberto, es una cosa tremenda que tengo aquí al lado, pero mire, Gracias. quiero, Está así viendo como las usted vibras. hacía en las clases, así como usted hacía en las clases con nosotros, que ponía las clases en nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos que usted ponga este programa y nuestro público ciudadano que ve este programa en oración. Paso con Bueno, usted. mira, yo quiero, antes de hacerlo, quiero contarles brevemente que, por ejemplo, yo soy sobreviviente de cáncer, tengo solamente un riñón y soy testimonio, Caroline, del valor que tiene la oración. Por mí se hizo una cadena de oración de gente que vive en Estados Unidos, en diferentes lugares, hasta en Europa. Yo sé perfectamente la fuerza que tiene, el valor que tiene la oración. Así que quiero dedicar esta oración que voy a hacer en nombre de ustedes y del programa Opción New York. Quiero que se pongan en actitud de oración, pedirle al Todopoderoso, al Creador, al Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, que les bendiga, que le dé luz, sabiduría, entereza, humildad a todos ustedes como equipo en Opción New York, para que sigan orientando a los seguidores, a esa teleaudiencia que les sigue cada vez que ustedes tienen la oportunidad de contactar con su audiencia, que Dios les siga dando todo ese privilegio que le permite contactar a tantas personas que le siguen, que le siga bendiciendo. Y en el nombre de Jesús, su Hijo que se hizo hombre, esperamos que derrame muchas bendiciones y muchos éxitos a Opción New York, porque sabemos que ustedes son 3 jóvenes que están haciendo un gran trabajo por la comunidad que está radicada en los Estados Unidos. Así que en nombre de Jesús, siga derramando muchas bendiciones en este proyecto tan interesante que es Opción New York. Amén. 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 Muchísimas gracias, maestro Raúl Hernández, aquí con nosotros en Opción New York. Mi casa es su casa, así que es bienvenido nuevamente para que comparta con nosotros. Y bueno, me dice producción. Que vamos a una pausa y seguimos con más en Opción New York. Bueno, Gracias, profe, muchísimas gracias. Ya usted sabe, cuídese. Y vamos ahora sí a una pausa, porque venimos con mucho más de Opción New York. Opción New York. Qué mejor forma de comunicación. Opción New York.